Hola, ¿qué tal amigos? Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Dios, que nos permite continuar con nuestra serie de mentes criminales, estudiando en esta ocasión el Sanedrín en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1. Donde queremos ver cuál es la doctrina de la que ellos más se enorgullecían, y la base bíblica está en Juan 5, versículos 15 al 16, que dicen así: El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Luego el versículo 16 agrega: por esta causa los judíos procuraban matarle. Y al final del texto encontramos que por esta causa, porque Jesús hacía estas cosas en el día de reposo, los judíos, que son el Sanedrín, que son los máximos jerarcas religiosos del pueblo de Israel, que son la Junta Suprema, que son la junta directiva, querían asesinar a Jesús porque hacía obras de sanidad en el día de reposo. Y como esa doctrina, la del día de reposo, era la que más los llenaba de orgullo, entonces querían matar al Señor del día de reposo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cuál es la doctrina que ellos más abusaban, y la base bíblica está en Mateo 23, versículo 23, que dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y esto nos lleva a entender que la doctrina que ellos, los del Sanedrín, más abusaban es la doctrina de los diezmos y las ofrendas. La doctrina que tiene que ver con los recursos económicos. Por eso el texto dice que dejaban a un lado lo más importante de la ley, porque todo su énfasis, todo su interés, por lo cual abusaban de esta doctrina, era enfocarse en el tema de los diezmos. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 3, donde queremos ver cuál es la doctrina con la que ellos más aparentaban. Y la base bíblica está en Marcos 7, versículo 3, que dice así: Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Vamos a mirar con cuidado la parte del texto que dice así:
porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, si muchas veces no se lavan las manos, entonces ellos no comen. Y esto nos lleva a entender que la doctrina con la cual ellos más aparentaban es la doctrina que tiene que ver con los alimentos. Es la doctrina que tiene que ver con la reforma pro salud. Son pura apariencia porque hablan de la reforma pro salud, pero no lo practican. Y debo de recalcar que son pura apariencia porque aunque hablan de la reforma pro salud, en realidad no la enseñan en su totalidad, ni mucho menos la practican en su estilo de vida. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la filosofía de trabajo o el modus operandi que ellos tenían. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículos 59 y Mateo 28, versículos 12 al 13, que dicen así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. En el versículo 59 encontramos lo siguiente: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, es decir, el Sanedrín, la Junta Suprema, la Junta Directiva, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Obviamente, esa filosofía de trabajo, ese modus operandi, va en contra de la palabra de Dios, pero ellos argumentaban que el fin justifica los medios. Así que si tienen que buscar falso testimonio, si tienen que mentir, si tienen que pecar, si tienen que pasar por alto los principios bíblicos, la verdad de Dios, ellos hacen lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Tanto así que el versículo 12 agrega: reunidos con los ancianos y habido consejo, hablando del Sanedrín, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Al conectar estos tres versículos, nosotros podemos concluir que la filosofía de trabajo y el modus operandi de los del Sanedrín, de la Junta Suprema, de la Junta Directiva, de los máximos dirigentes religiosos del pueblo de Israel, es lograr la meta y los objetivos, cueste lo que cueste, pasando por alto los principios bíblicos, la verdad de Dios, utilizando la mentira, el soborno, el fraude y cualquier tipo de pecado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver qué hacía el Sanedrín con los siervos de Dios que predicaban la verdad presente
y la base bíblica está en Lucas 7, versículo 33 y Juan 20, versículo 19, que dicen así: porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 33. Porque vino Juan el Bautista y decís: demonio tiene. Es decir, los del Sanedrín se aseguran y se encargan de denigrar y de ensuciar la reputación de los verdaderos siervos de Dios, porque Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos promovían que Juan estaba endemoniado. Luego, el versículo 19 agrega: cuando llegó la noche de aquel mismo día, refiriéndose al mismo día que Cristo resucitó de los muertos, estando las puertas cerradas, los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Y eso nos lleva a entender que los discípulos estaban amedrentados, temiendo por sus vidas, porque el Sanedrín no solamente denigra a los verdaderos siervos de Dios, sino que el Sanedrín también persigue y asesina, destruyendo la vida de los verdaderos siervos de Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 6, donde queremos ver qué hacía el Sanedrín con los individuos que predicaban de todo menos la verdad presente. Y la base bíblica está en Lucas 6, versículo 26, que dice así: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: todos los hombres hablen bien de vosotros. Luego el texto agrega: así hacían sus padres con los falsos profetas. Y esto nos lleva a entender que lo que hacía el Sanedrín, la Junta Suprema, la Junta Directiva, los máximos jerarcas religiosos del pueblo de Israel, con los individuos que predicaban de todo menos la verdad presente, porque eran falsos profetas, era hablar bien de ellos, exaltarlos, promoverlos y protegerlos. Obviamente, el Sanedrín hacía esto con los falsos profetas, con los falsos pastores, con los falsos predicadores, porque los integrantes del Sanedrín tenían mentes criminales. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 7, donde queremos ver qué hizo el Sanedrín con Cristo, que es el dueño del día de reposo, los diezmos, el cuerpo y la iglesia. Y la base bíblica está en Mateo 27, versículos 17 y 20, que dicen así: reunidos, pues, ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás
y que Jesús fuese muerto. En el versículo 17 encontramos lo siguiente. Les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Luego el versículo 20 agrega que los principales sacerdotes y los ancianos, es decir, el Sanedrín, los individuos de mentes criminales, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, que soltaran a Barrabás y que Jesús fuese muerto. En otras palabras, lo que hizo el Sanedrín con Cristo Jesús, que es el dueño del día de reposo, que es el dueño de los diezmos y las ofrendas, que es el dueño del cuerpo que es templo del Espíritu Santo y que es el dueño de la iglesia, fue rechazarlo y crucificarlo sin misericordia. Teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cuál es el consejo de Cristo para todos sus verdaderos siervos. Y la base bíblica está en Mateo 10, versículos 22 y 25, que dicen así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Quiero que notemos lo que dice el versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Luego el texto 25 agrega: si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que el consejo de Cristo para todos sus verdaderos siervos es que no esperen un mejor trato del Sanedrín, de la Junta Suprema, de la Junta Directiva, de los máximos jerarcas religiosos del pueblo de Israel, de aquel trato que le dieron a él. Porque si al padre de familia, si a Cristo Jesús, el dueño de la iglesia, el dueño del cuerpo que es templo del Espíritu Santo, el dueño de los diezmos y las ofrendas, el dueño del día de reposo, si a Cristo el gran creador lo trataron de esa manera, ¿cuánto más a nosotros que somos los integrantes de su casa? ¿Cuánto más a nosotros que somos sus discípulos? ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 9, donde queremos ver por qué el Sanedrín tiene tanta autoridad sobre los miembros de la iglesia. Y la base bíblica está en Juan 9, versículos 19 al 22, que dicen así: y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En el versículo 19 encontramos lo siguiente: y les preguntaron diciendo, refiriéndose al Sanedrín, ¿es este vuestro hijo? Luego el versículo 20 agrega, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, pero cómo vea ahora no lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Finalmente, el versículo 22 enseña, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, tenían miedo de que fueran expulsados de la sinagoga. Al conectar estos versículos, nosotros podemos concluir que el Sanedrín tenía tanta autoridad sobre los miembros de la iglesia porque los miembros de la iglesia tenían temor de ser expulsados de la sinagoga, expulsados del templo, expulsados de la congregación y ser borrados sus nombres de los libros de la iglesia. Con eso claro, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué razón es que Nicodemo fue a buscar a Cristo en las horas de la noche, y la base bíblica está en Juan 3, versículos 1 al 2, que dicen así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero que notemos lo que dice el texto bíblico. Había un hombre de los fariseos, principal entre los judíos. Es decir, este individuo era de la Junta Suprema, era de la Junta Directiva, era un miembro del Sanedrín. Y por eso el texto 2 agrega que este individuo llamado Nicodemo, que era un miembro del Sanedrín, vino a Jesús de noche, porque aunque en su corazón era sincero y quería agradar a Dios, tenía tanto temor a las consecuencias, a las represalias, a las persecuciones del Sanedrín, que no se atrevió a confesar su fe en Cristo públicamente, sino que lo buscó de noche. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la doctrina de la cual el Sanedrín más se llena de orgullo es la del día de reposo. Por otro lado, la doctrina de la cual ellos más abusan es la doctrina de los diezmos y las ofrendas. Vimos también que la doctrina con la cual ellos más aparentan es la que tiene que ver con los alimentos, la doctrina de la reforma pro salud. Inclusive nosotros vimos que estos individuos del Sanedrín argumentan que el fin justifica los medios y por eso practican cualquier tipo de pecado para lograr sus objetivos. Inclusive nosotros vimos que a los verdaderos siervos de Dios
el Sanedrín siempre los denigra y siempre los destruye. Por otro lado, a los falsos siervos de Dios, a los falsos pastores, a los falsos profetas, a los que no predican la verdad presente en su totalidad, el Sanedrín los exalta, los promueve y los protege. De hecho, nosotros vimos que al Señor Jesucristo el Sanedrín lo rechazó y lo crucificó sin misericordia, siendo el Señor del día de reposo, siendo el dueño de los diezmos y las ofrendas, y siendo el dueño aún de la iglesia. Vimos también que Cristo nos enseña en su palabra a los verdaderos siervos de Dios que no podemos esperar un mejor trato del Sanedrín, de la Junta Suprema, de la Junta Directiva, de los máximos jerarcas religiosos de la Iglesia, porque si a él, a Jesús, lo trataron de esa manera, nosotros no podemos esperar un trato mejor. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que el Sanedrín tiene mucha autoridad sobre los miembros de la iglesia, porque los miembros tienen temor de ser expulsados de la iglesia y de ser borrados sus nombres de los libros de la iglesia. Y lo último que estudiamos fue que Nicodemo decidió buscar a Jesús de noche, porque aunque era un hombre sincero en su corazón, no quería sufrir las consecuencias, las represalias y las persecuciones del resto del Sanedrín. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, quiero aprovechar la oportunidad antes de despedirme para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que no nos intimidemos, a que no nos atemoricemos por las amenazas y por el abuso de autoridad del Sanedrín, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.